Las almas del cementerio Virgen de Lourdes. Hola, buenas noches. Soy Roberto y trabajo cuidando el cementerio Virgen de Lourdes en Villa María del Triunfo, Perú. Ya llevo 4 años escuchando el silencio, sintiendo el frío y enfrentando cosas que nadie creería. Al principio, solo era un trabajo, pero necesitaba el dinero y era un lugar tranquilo. Claro, eso pensé, pero estaba equivocado, muy equivocado. Las brujas eran las primeras en llegar, claro que no las veía directamente, pero sentía su presencia, el olor a hierbas quemadas, susurros débiles que viajaban con el viento. Las velas rojas encendidas cerca de tumbas olvidadas. Intentaba ignorarlas, no me metía en sus asuntos, ellas no se metían en los míos, era el trato tácito. A pesar de todo, siempre veía bolas de fuego venir por el cerro, risas que venían con el viento. Pero no quería meterme en terreno desconocido. Luego estaban los ladrones, la necesidad humana, supongo, porque venían por ciertos huesos, las joyas enterradas con los difuntos, cualquier cosa de valor. Eran más fáciles de lidiar apuntando una linterna en la cara, un silbido fuerte. A veces la amenaza de llamar a la policía bastaba para ahuyentarlos. Era la parte más normal de mi trabajo, era cansado porque pasaba 3 a 5 veces por noche, pero era el trabajo, aunque a veces pensaba. ¿Por qué las brujas no los asustan? Pero lo que realmente me aterraba eran las almas. Pues sí, las almas errantes, aunque no todas, pero la mayoría simplemente descansaban, pero había algunas que no podían seguir adelante. Almas atrapadas, atormentadas, que buscaban algo, o quizás, a alguien. La primera vez que intentaron comunicarse conmigo fue una noche de neblina densa. La luna se escondía tras las nubes, y el cementerio estaba envuelto en una oscuridad casi palpable. Sentí un frío repentino, un escalofrío que me recorrió la espalda. Mientras hacía mi ronda, cerca de la tumba de una niña llamada Alicia, escuché una voz, un susurro suave, infantil, que parecía salir de la nada. Siempre decía lo mismo: ayuda, tengo frío. Me quedé paralizado y el corazón me latía con fuerza en el pecho. Miré a mi alrededor, pero no había nadie, solo la neblina, las lápidas y el silencio, un silencio que ahora me parecía amenazante. ¿Quién está ahí?, pregunté, temblando. El susurro volvió. Soy yo, Alicia, tengo frío. Corrí sin pensarlo, no lo pensé 2 veces. Corrí hasta la caseta donde me quedaba, cerré la puerta con llave y me metí debajo de las cobijas y pasé toda la noche con la linterna encendida, rezando para que amaneciera. Al día siguiente, intenté convencerme de que había sido mi imaginación, el cansancio, el frío, el miedo, todo combinado para crear esa alucinación. Pero sabía que no era cierto, lo que había escuchado. Con el tiempo, los intentos de comunicación se hicieron más frecuentes. A veces era una voz, un susurro, un lamento distante, otras veces, eran objetos que se movían solos, flores que se marchitaban al instante, la sensación de que alguien me observaba desde las sombras. Un día, un anciano llamado Don Felipe vino a visitar la tumba de su esposa, Elena. Era un hombre amable, triste, con los ojos llenos de dolor. Él me contó que Elena había muerto hacía 1 año, víctima de una enfermedad cruel. Ella era todo para mí, Roberto, me dijo, con la voz entrecortada. La echo mucho de menos. Yo solo podía darle unas palmadas en la espalda para que se sintiera mejor. Pasó varias horas junto a la tumba, hablando con ella, contándole cómo le iba en cada día. Al verlo, sentí una punzada de tristeza por él y una punzada de miedo por mí. Sabía que Elena estaba ahí, escuchándolo. Unas noches después, mientras patrullaba la zona, sentí una presencia cerca de la tumba de Elena. Una presencia diferente, más fuerte, mucho más intensa. Roberto, Roberto. Escuché una voz femenina, clara, resonando en mi mente: necesito tu ayuda. Me detuve en seco.
No era un susurro infantil como el de Alicia. Era una voz adulta, con un tono de desesperación que me heló la sangre. ¿Quién eres?, pregunté, con la voz apenas audible. Soy Elena. Necesito que le digas algo a Felipe. El corazón me latía a 1000 por hora. Yo estaba aterrado, pero también sentía una extraña curiosidad. ¿Qué quieres que le diga?, pregunté. Dile que no se preocupe, que estoy bien, que lo amo y que lo esperaré. Asentí, aunque sabía que no podía ver mi cabeza. Está bien, se lo diré. La presencia se desvaneció, y el silencio volvió a apoderarse del cementerio. Pasé la noche en vela, pensando en lo que había sucedido. ¿Era realmente Elena la que me había hablado? ¿O era mi imaginación jugándome una mala pasada? Al día siguiente, cuando don Felipe vino a visitar la tumba de su esposa, me armé de valor y le transmití el mensaje. Don Felipe, anoche, creo que Elena intentó comunicarse conmigo. El anciano me miró con incredulidad. ¿Qué estás diciendo, Roberto? Le conté todo lo que había sucedido, con pelos y señales, pero al principio don Felipe se mostró escéptico, pero a medida que hablaba, sus ojos se llenaban de lágrimas. Cuando terminé, me tomó las manos y me dijo, con la voz temblorosa: Gracias, Roberto, gracias por transmitirme su mensaje. Sé que fue ella, no lo dudo, porque fue nuestra promesa. Después de eso, las cosas cambiaron y los intentos de comunicación de las almas se hicieron menos frecuentes, menos intensos. Quizás, al ayudar a Elena, al enviar su mensaje, había logrado darles un poco de paz. Aún así, sigo trabajando en el cementerio Virgen de Lourdes. Sigo escuchando el silencio, sintiendo el frío y enfrentando cosas que nadie creería. Pero ahora, además del miedo, siento una especie de responsabilidad, sí, una responsabilidad hacia las almas que aún vagan por este lugar, buscando algo, o quizás, a alguien. Y sé, en lo más profundo de mi ser, que mi trabajo es ayudarlas a encontrar la paz, aunque eso signifique enfrentar mis propios terrores. En cuanto al espíritu de Alicia, no soy la primera persona que oye que lo llaman y le dice que tiene frío. Otras personas que vienen para ver a sus familiares me cuentan que ven una niña con ojos rojos, otros que escuchan la risa de una niña. Pero en este lugar, entre tumbas y recuerdos, aprendí que la vida y la muerte están más cerca de lo que creemos, y que a veces solo necesitamos un poco de ayuda para encontrar el camino o solamente no hacer caso. Porque no sabes lo que desean o lo que quieren de ti.